Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y en esta ocasión nos encontramos en el taller de cerámica para cargar el horno y bizcochar todas estas piezas que tenemos en la estantería. Bueno, como podemos ver, una cosa fundamental que es interesante que hablemos de esto es que, como vemos, estamos poniendo únicamente 3 puntos de apoyo a la hora de levantar los pisos. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque 3 puntos de apoyo siempre nos van a dejar las placas realmente estabilizadas. En el momento en el que ponemos 4 puntos de apoyo, 4 patas van a ser siempre más inestables que 3. Si hay cualquier variación en la altura, por ejemplo en este material vemos que tiene una pequeña, no sé si se aprecia ahí en cámara, que tiene un pequeño levantamiento aquí, no son exactamente todos iguales. Entonces sabemos que 3 puntos de apoyo siempre nos van a dejar la estabilidad que andamos buscando. Esto de que el horno sea de vagoneta, la verdad, facilita muchísimo el montaje, porque tenemos mucho más espacio de maniobrabilidad. Muy bien. Ahí lo tenemos. Siempre que levantemos los pisos, no vamos a ir jugando luego. Por ejemplo, este piso yo he empezado a levantar, aquí atrás lo vemos, ya con los pilares al fondo y otro pilar en el medio. Cuando queramos seguir levantando pisos tenemos que llevar a cabo la misma posición. No podemos jugar a un castillo de naipes ahora poniendo estos otros dos ahí y otro ahí. Ese sí que es fundamental que sigamos poniendo los pilares en el mismo punto de apoyo en el que hemos empezado a ponerlos. Vamos a levantar este otro pisito. Esta sí la podemos poner aquí abajito. Es llevarla un poquito más para acá y con eso ganamos un poco más de espacio en la placa. Eso es lo bueno con lo que podemos jugar a la hora de levantar diferentes alturas en el horno, y tenemos placas medias o incluso cuartos a veces para jugar con la capacidad que el propio horno tiene. Este es en cero. Lo que no es conveniente es que salgan de la placa hacia las resistencias. Esa distancia sí que es mejor tenerla más bien controlada. Aunque estemos trabajando en bizcocho, a mí no me gusta que las piezas se toquen. Yo sé que se pueden montar unas sobre otras, pero cuando estás haciendo un trabajo industrial, que a lo mejor si tienes una pérdida entre 1000 piezas que están haciendo, cargar un horno siempre es también andar moviendo, sacando, volviendo a guardar. Todo este proceso con mucho cuidado, pero siempre pues mejor para aprovechar los espacios. Y yo voy a sacar estas pequeñas piezas de aquí también, porque siempre van a dejar respirar también mejor a la pieza. Tenemos espacio, así que voy a cargar los espacios que me quedan aquí libres en esta placa con estas piecitas pequeñitas. Es una forma de aprovechar también. El calor va a... Claro, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos muchas piezas juntas, el calor dentro del horno, entre las piezas, se va a repartir de forma conductiva. Es decir, va a empezar a calentarse una parte de la pieza y se va a ir calentando el resto poco a poco. Entonces, cuanto más amontonado tengamos en una pieza, más va a costar que esa pieza coja temperatura hasta que evapore todo el agua y vaya haciendo todos los procesos. Entonces esta cocción va a ser una cocción bastante precavida, siendo la primera vez que ponemos este horno. Vale, vamos a levantar otro pisito. Cuando hacemos el bizcocho y empiezan a evaporar el agua, lo que ocurre es que al estar dadas la vuelta, si yo pongo esta pieza por ejemplo así y la empiezo a cocer, el agua se va a empezar a evaporar de dentro hacia afuera. ¿Qué va a pasar? Que en la parte interior también le va a costar mucho más sacar todo el agua. Entonces, bueno, esta tiene un agujerito, entonces no tiene tanto problema. Pero al estar boca arriba, aparte de que es como se van a cocer las piezas, y es una forma de darle esa integridad a la pieza, que esté cocida también en la posición que va a llevar. A mí me gusta hacerlo así. Aparte va a desgasificar mucho mejor. Toda la salida del agua, del vapor de agua, va a ser mucho más fácil. Bueno, ya llegando prácticamente al final, porque solamente me quedan esas piecitas de allí, que están en esta estantería, y esas otras piezas que hizo tan bonitas Jameson, pues me parece que lo que voy a hacer es aprovechar lo que me queda de horno para meter las piezas de mi compañera que tiene ahí para bizcocho, porque no me gusta desaprovechar la energía y ya habíamos hablado de que podíamos poner un horno juntos, así que voy a cargar el resto de piezas que tienen por aquí. Bueno, así es como está quedando. Y me parece que voy a meter también unas piezas que he visto aquí en la estantería,
porque Tilt Torque significa para secar. Qué día más bonito que ha salido. Bueno, ayer terminé de cargar el horno con las piezas que pude. Esas últimas piezas que estaban todavía por secar las he dejado encima del radiador. Entonces hoy me estoy acercando al taller de nuevo para terminar de cargarlo y encenderlo. Así que nada, nos vemos ya en el taller. Bueno, voy a aprovechar para enseñaros un poquito por aquí el entorno. Está muy bonito. Hoy hace un día maravilloso y vamos a cocer. Nada, yo ayer dejé encima del radiador, como podéis ver, esas piezas secándose y bueno, pues ya están secas. Vamos a ver no sé si se puede apreciar, os voy a poner la fotografía de cómo estaba el color de la pasta ayer para que veáis pues que hoy están mucho más blanquitas, pues porque ya toda la humedad residual que pudiera tener del secado ya ha desaparecido. Así que están estupendas para meter en el horno. Vamos a ver. Cuídate. Tiene un pequeño cabeceo, así que hay que sacarlo muy lentamente. Que no queremos que se caiga nada. Vale, perfecto, hasta ahí. Yo he traído una piecita más de mi alumna que tengo que meter en el horno, así que voy a por ella. Bueno, aquí tenemos su trabajo. Es un pequeño relieve que ha hecho con engobes y esgrafiando un poquito la superficie con esas libélulas y este árbol así. Le quedó muy bonito, tenía también unas bolitas aquí pintadas con cromo verdes, pero lamentablemente se han perdido pues porque no las cosió muy bien a última hora y se me ha caído una, no sé dónde está, se lo hubiera pegado, pero todas estaban separadas, así que he decidido quitarlas y luego pues podemos arreglar esos sitios donde había puesto ese añadido con una pequeña gotita de esmalte, a lo mejor. Será lo que le proponga. Sintiendo mucho no puedo hacer otra cosa. Voy a traer todas las piezas primero. Va a estar justito el horno, va a estar justito. Uno de los consejos que os puedo dar, que no sé si comenté ayer, es que a mí me gusta cargar el horno con toda la altura de cada piso, primero y ajustando las piezas al máximo posible por volumen, yendo de más a menos. Sí que es verdad que las piezas más volumétricas y más altas las dejo para el último piso, como hicimos aquí ayer. Pero, ¿veis? Las piezas más grandes y más altas que tenemos las hemos dejado para el último piso. Yo voy a seguir poniendo más alturas aquí, pero luego todos los que son los huequitos pequeños que me van quedando son los que aprovecho para meter las piezas más pequeñas que tenemos. Entonces de esa forma queda mucho más aprovechada la cocción. A mí no me gusta cargar un horno y ver que todavía sigue quedando mucho espacio aprovechable, porque al final son cocciones perdidas. Es una pena y es un gasto de electricidad y de energía y de tiempo, sobre todo también en lo que tardamos en tener las piezas para llenar otro horno, que no es necesario. Estas placas estoy viendo que están como para restaurarlas. Están como para restaurar las placas. Hacerles un pequeño escarbado y darles con una capa más de alumina y de kaolín. Yo no sé si vamos a tener que elevar incluso otro piso más. Yo no sé, a lo mejor tengo una idea. El plato lo vamos a apoyar al final sobre un pivote, que es una forma también de cargar muy inteligente. Voy a ver cómo quedan estas piezas primero. Normalmente lo que hago es llenar la parte de abajo con las cosas más planas y a medida que vamos elevando ir poniendo alturas más grandes. Parece como que tiene poca lógica, pero realmente la tiene. En vez de meter las piezas más grandes abajo, las piezas más volumétricas deben de ir siempre arriba. Yo hubiera hecho eso con este plato, pero no estaba seguro de que lo iba a cocer, por eso estamos cargando piezas bajitas en el último piso. Pero vaya, no sería mi dinámica habitual a la hora de llenar un horno. Vamos a por la última. A ver si nos queda bien esto. Pues así se va a quedar el horno. Así se va a quedar. Os voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis cómo queda. Bueno, a ver. Pues aquí está. Como veis, hemos aprovechado los pilares para darle un poquito más de altura a los platos. No se llegan a tocar. Están muy juntitos, pero no se llegan a tocar. Están situadas sobre la altura. Todavía sigue habiendo un espacio en la parte de arriba que le da cierta ventilación al horno.
Y bueno, pues como veis está bastante aprovechado. Ya os digo, esta pieza que a lo mejor es un poquito más plana que he traído hoy, la hubiera puesto más abajo, igual que estas dos, y todavía hubiéramos podido aprovechar mejor todo el espacio del horno, pero yo creo que está bastante bien. Ahora voy a cerrar el horno con mucho cuidadito y ya procedemos a lo que es la programación. Muy bien. Todavía nos hubieran cabido más piezas, como podéis ver, ahí ese espacio plano no está tan aprovechado, como os digo, porque la pieza la he traído hoy y bueno, pues tampoco tenemos nada más para guardar. Entonces, vamos a ir con ello así. Lo primero que voy a hacer es abrir el tiro. Cerramos el horno, no hay ninguna pieza que sobresalga por este lado, ni por las paredes tampoco, porque no mola que estén muy cerca de las resistencias. Cerramos la puerta con mucho cuidado. Apretamos las escotillas. Bueno, encendemos. Vale, ya está apagado. Me he acordado de que primero lo que tengo que hacer es buscar el contador y tomarle una fotografía, antes de nada. Bueno, ya he tomado la fotografía del contador, esta es la lectura que me ha dado, y ahora lo que voy a hacer es, bueno, yo había dejado esto programado en español, pero le voy a cambiar la programación y lo voy a dejar en inglés para que todo el mundo sepa por lo menos lo que pone. Os enseño, tenéis que pulsar el botón de menú, iniciar programa, ajustes, sistema, fecha, hora, idioma español, vale. Aquí le damos a italiano, francés, inglés. Lo vamos a dejar en inglés. Aquí estaríamos en el programa 1, que es un programa preconfigurado. Para verlo, pulsamos el botón de la ruedita y ahí pone Biscuit normal. Podríamos encenderlo ya. Y encendido. Lo vamos a dejar así y que sea lo que Dios quiera. La próxima vez lo que voy a hacer es comparar el gasto que ha tenido esta curva de temperatura. Voy a programar mi propia curva de temperatura y vamos a ver lo que pasa. Voy a dejar el tiro abierto ahora porque lo necesita para que haya una buena ventilación y el vapor de agua pueda salir bien. Así que nada, vendré mañana por la noche o el domingo por la mañana en un par de días para ver a ver qué temperatura sigue el horno y bueno, pues espero que haya ido todo bien. En el siguiente vídeo abriremos el horno, veremos las piezas que están bizcochadas prácticamente, pero bueno, pues veremos a ver qué tal ha salido la cosa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like, dejadme en vuestros comentarios si tenéis alguna duda, cualquier inquietud que pueda resolverlo, porque la verdad es que me animáis un montón a que siga haciendo estos vídeos. Y nada, yo lamentablemente no me puedo quedar aquí hoy a ver cómo va toda la cocción, porque realmente de verdad que me gustaría. De verdad que me gustaría. Me quedo un poco con la intríngulis. A mí no me gusta poner un horno sin supervisión, porque de pronto puede haber una salida de gases, la campana extractora no está puesta, me parece que se activa automáticamente a partir de los 800 grados del horno, pero no lo sé, entonces pues va a ser todo una incógnita esto. Me dan ganas de quedarme. Me voy a llevar las instrucciones, me las voy a estudiar un poco más en casa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.